Dios les bendiga y bienvenidos, amados de Dios. Continuaremos con el estudio ¿qué es fe o creer? Esta es la parte 4. Como veíamos anteriormente lo que era creencia, ya con esa afirmación seguiremos adelante. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Léalo de nuevo. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero habrá diferentes tipos de gente, diferentes compromisos al recibir el pan de vida, la palabra de Dios. Y el Hijo de Dios Jesucristo lo enseñó en la parábola del sembrador. Lucas 8:32. 8:13. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. En la parábola del sembrador la palabra creer es otra conjugación de la palabra pistis. Ahora aparece como creen, están creyendo, confiando. Pero aquí dice que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. El mejor ejemplo es Pedro, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Un hombre que en el tiempo de la prueba, ante la persecución, ante la presión de los celosos por la ley, ante la creencia del mundo que le rodeaba, apostató de la fe. Todo lo que le fue enseñado, todo lo que aprendió a los pies del maestro y lo que también él practicó por un tiempo lo olvidó. Y aquí nace una pregunta. ¿Cuántos Pedros ocupan puestos de liderazgo en las religiones hoy? ¿Cuántos han transado la palabra revelada de Dios? Y lo que es peor, han arrastrado a todos aquellos que son zánganos espirituales, que no escudriñan las escrituras para ver si estas cosas son así, sino que se comen toda doctrina contaminada por el Dios de este siglo y que estos obreros fraudulentos predican, tal como comerían un pan lleno de moho. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree, el creyente, creyendo, confiando, que cree en el Hijo de Dios, tiene la vida eterna. Con esta información, ¿qué pasa con el que no cree en el Hijo de Dios, sino que cree que es Dios o que Dios se encarnó o que es trinitario? Pero el que rehúsa creer, y esa es desobediencia, infidelidad, incredulidad en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Esta es la parte B del versículo, por decirlo así. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer, el que desobedece, el que es infiel, el que es incrédulo en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Juan 5:42. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿No es lo mismo que pasa hoy en las religiones? Los que enseñan la sana doctrina son rechazados, pero los que enseñan su interpretación privada de las Escrituras son aceptados y venerados. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Léalo de nuevo. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y esta pregunta es: ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros confiar? Los versículos 5, 53 y 54 están hoy más vigentes que nunca.
Cualquiera que se autodenomine como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, haciéndose pasar por un grande enviado por Dios, es recibido con reverencia y sometimiento por sus seguidores. Confían ciegamente en lo que estos hombres o mujeres les enseñan. No cuestionan, no dudan. Pero si llega alguien y les muestra que Dios es el Padre de Jesucristo, que hoy está disponible ser hijo, y que si se cree se llega a ser hermano de Jesucristo, los que los hace herederos de Dios, que se llega a tener la capacidad para manifestar el Espíritu de Dios de 9 maneras diferentes, y que son embajadores de Dios aquí en la tierra, que se es la sal de la tierra, que se es la luz del mundo, ¿cuál creen que serían sus respuestas? Hagan estas preguntas. ¿Cuál creen que serían sus respuestas? Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 5:38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La creencia negativa, como veíamos, no es solo creer en enfermedades, pestes, catástrofes o calamidades. También es creer, confiar o tener su fe puesta en las mentiras del padre de mentira, el diablo, porque el adversario propaga doctrinas perversas que llevan a las gentes que las escuchan a salirse de los linderos de la palabra de Dios, porque se agrega, se quita, se cambia, se cuestiona y se niega lo que Dios establece en su palabra. El Hijo de Dios dice que nadie ha visto el aspecto u oído la voz de Dios. ¿Cómo entonces algunas religiones creen que Jesús es Dios o le rezan a Jesús? Si a sus seguidores sí lo vieron, sí lo escucharon y sí anduvieron con él, ¿quién miente? ¿Quién miente? ¿Jesucristo, que aseguraba que era el Hijo de Dios y que él hacía las obras de que su Padre le había mandado? ¿O las religiones que dicen que Jesús es Dios? ¿Quién miente? Háganse esta pregunta. ¿Jesucristo, que aseguraba que era el Hijo de Dios y que él hacía las obras que su Padre le había mandado? ¿O las religiones que dicen que Jesús es Dios? Pero veamos cuál es el testimonio que Dios da de su Hijo. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La fe en su sangre, la fe, esta fe es creer, confiar, estar seguro de, dar crédito en su sangre. El que se dice creyente hoy tiene su creencia, confía, está seguro, da crédito que la sangre derramada por Jesús nos compró, nos rescató, nos limpió de todos nuestros pecados y que esta salvación fue propiciada por Dios. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús es creer, confiar, estar seguro de, dar crédito. ¿Por qué lo repito y una y otra vez para que lo entiendan? ¿Qué es fe? No pueden estar pidiendo fe si ya la tienen. Tienen que accionar de acuerdo a la información recibida. ¿Qué información están recibiendo ustedes? Si están recibiendo la palabra de Dios y la están leyendo desde la fuente misma, que es una Biblia, como ustedes saben, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera. Yo creo lo que ahí está escrito y actúo de acuerdo a lo que ahí está escrito y predico lo que ahí está escrito y camino según lo que ahí se me indica. Eso es ser de la fe de Jesús. Creer, confiar, estar seguro de, dar crédito. Jesús, ¿cuánta creencia operaba? ¿Cuánto confiaba? ¿Cuán seguro estaba? ¿Cuánto crédito le daba a Dios su Padre en todo lo que hizo en su ministerio? ¿Te han preguntado ustedes? Si nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, si somos la morada de Dios, si sabemos que Dios no hace acepción de personas,
entonces también somos de la fe de Jesús. La respuesta está en Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es por fe, es por confiar, es por creer, estar seguro de, es por dar crédito. ¿Entienden por qué Abraham es Padre de todos nosotros? Porque él creyó, se mantuvo creyendo la promesa. No fue instantáneo. Sara nos embarazó cuando los varones le dijeron que sería padre de muchas naciones. No fue instantáneo. Él se mantuvo creyendo hasta recibir la promesa, hasta hacerla manifiesta en su vida. ¿Ahora entienden por qué Abraham es padre de todos nosotros? Porque debemos seguir su ejemplo. Y su ejemplo no es más que mantenerse creyendo las promesas de Dios. Mantenerse creyendo la palabra de Dios que ha sido revelada a nosotros en este tiempo. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A quien creyó, en quien confió. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Tan simple como esa fue la promesa. Así será tu descendencia, padre de muchas gentes. Él creyó, confió, para sí. Abraham confió que era para él la promesa, no para otros, para él. Por eso cuando tú vas a la palabra de Dios, es Dios hablándote a ti, Dios prometiéndote a ti, Dios dándote todo lo que tú necesitas para tu vivir diario. Porque es día tras día. Hoy día creo, quizás mañana dude, pero procuraré mantenerme creyendo en el tiempo, hasta obtener la promesa que Dios nos ha hecho a todos y a cada uno de nosotros, que es el retorno de Jesucristo y estar con Él en el bema, y que no nos apartemos avergonzados por no haber hecho lo correcto y habernos movido dentro de los linderos de la palabra de Dios. Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Se imaginan que hoy día una mujer de, no sé, 80 años le dicen que va a ser madre de mucha gente? ¿Te imaginan? ¿Lo creerían? Y no se debilitó en fe, que inspira fe o confianza. No se debilitó. Romanos 4:20. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tampoco dudó, dice. Fue indeciso. Ese es el significado de la palabra dudó. No fue indeciso. No huyó, no corrió huyendo. En resumen, tampoco corrió huyendo por incredulidad. Por incredulidad, falta de fe o falta de confianza. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente, plenamente convencido, tener certeza absoluta, ser enteramente cierto. Por eso dice plenamente convencido. Esa palabra plenamente es estar plenamente convencido, tener certeza absoluta, ser enteramente cierto. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:22. Por lo cual le fue atribuido a justicia. Biblia Reina Valera, revisión 1909. ¿Ven la diferencia? 4:22 de la 1960, la revisión 1960 Reina Valera, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:22, por lo cual le fue atribuido.
no contado, sino que le fue atribuido a justicia, dice la Reina Valera, revisión 1909. Romanos 4:22, por lo cual también fue contadole para justicia, entenderá el griego castellano de la cueva. Cuando escudriñamos las escrituras y hacemos uso de toda la información que hoy tenemos disponible mediante las Biblias más antiguas y los interlineales, podemos ver y entender lo que Dios dice, como por ejemplo que Abraham no huyó por falta de confianza, sino que estaba plenamente convencido, tenía certeza absoluta, entendía que era enteramente cierta la promesa de Dios y que Dios era poderoso para cumplirla. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creemos? Recuerden, el libro de Romanos está escrito para nosotros, para el cuerpo de Cristo, la iglesia de gracia. Es el reglamento de vida que nosotros debemos atesorar para vivir y caminar de acuerdo a ello. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, habiendo sido justificados, declarados justos, declarados rectos, por la fe, por creer, confiar, estar seguro de, dar crédito. ¿Cuántos de los que se dicen creyentes hoy hacen mentiroso a Dios al no creer, al no confiar, al no estar seguros, no dar crédito que son justificados, que han sido declarados justos y rectos y que pueden tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Han escuchado esas religiones que se consideran pecadores? ¿Cuántos de los que se dicen creyentes hoy? Porque ellos se dicen creyentes, pero se consideran pecadores que no son dignos. ¿Cuántos de los que se dicen creyentes hoy hacen mentiroso a Dios al no creer, al no confiar, al no estar seguros, no dar crédito que son justificados, que han sido declarados justos y rectos y que pueden tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe, que inspira fe o confianza, a esta gloria, opinión, manera de ver, idea, parecer, creencia, gracia, bondad inmerecida. Es por medio de Jesucristo que inspira fe o confianza que tenemos entrada a esta gloria, a esta opinión, a esta manera de pensar, a esta idea, este parecer, esta creencia, a esta gracia, a esta bondad inmerecida de parte de Dios. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Justicia que es por fe, porque la justicia que se recibe por creer, por confiar, estar seguros de, dar crédito. La pregunta es la misma para nosotros hoy. ¿Qué pues diremos los gentiles, los que no somos descendientes de las 12 tribus de Israel? Nosotros los gentiles que no esperábamos ser justos a los ojos de Dios, nuestro Padre nos ha hecho disponible la justicia. Y esta justicia la alcanzamos solo por confiar, por estar seguros, por dar crédito a lo dicho por Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, la confianza, la fe, creencia y esperanza es por el oír, y el oír por escuchar la palabra de Dios. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Si el pueblo de Israel por su transgresión perdió la salvación y Dios para provocarlos a celo hizo disponible esta salvación a nosotros los gentiles, cabe una pregunta. ¿Qué les pasará a todos aquellos que siguen las doctrinas, las enseñanzas basadas en las creencias de Israel, de los judíos celosos por la ley? ¿Qué les pasará? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida, medida, instrumento para medir, medida de capacidad, de fe,
de creer, confiar, estar seguro de dar crédito que Dios repartió a cada uno. Y como sabemos, Dios no hace excepción de personas. No le dio más a unos y menos a otros. Todos tenemos la misma medida de fe. Sabemos que Dios no hace excepción de personas. Sabemos que Él no tiene favoritos. Y sabemos por la palabra de Dios que somos de la fe de Jesús. Entonces, ¿cuánta capacidad para tener fe o creer tenemos? Nosotros tenemos la misma medida de capacidad de fe o creencia que tuvo Jesucristo para hacer la voluntad de Dios su Padre. Tenemos la misma medida de capacidad de fe o creencia que tuvo Jesucristo para hacer la voluntad de Dios su Padre. Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si nosotros somos la morada del Dios viviente, si Dios en Cristo está en nosotros, ¿podemos hacer las obras que hizo Jesucristo y aún mayores a las que hizo durante su ministerio? Veamos ahora la manifestación de fe, una de las 9 manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros que recibimos al confesar a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 10:9. 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y esta fe es confianza, fe, creencia y esperanza. En un estudio anterior vimos que dentro de las 9 manifestaciones del Espíritu que se recibe al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, Romanos 10, 9 y 10, se recibe el don, el regalo del Espíritu Santo. Y que 3 de las manifestaciones del Espíritu Santo son de poder, como son las manifestaciones de fe, milagros y sanidades. Es grandioso mirar en el corazón de Dios y entender la simpleza de llevar a cabo la tarea encomendada. Era hacer una realidad viva esa palabra exhalada por Dios. Es una manifestación de poder, la manifestación de fe, creencia al tener confianza y esperanza, creencia. Es una manifestación de poder. Es una manifestación de poder por parte del creyente al hacer lo que Dios nos capacitó para hacer. Fe es la manifestación de poder de operar la autoridad, representar a Dios aquí en la tierra. Es la manifestación de poder para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas al vencer la duda, el miedo y el temor que derrota las promesas de Dios. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, estar seguro de creer, dar crédito, al que cree, creen, creyentes, creyendo, confiando, Jesús lo que decía era, si podía creer, estar seguro de dar crédito al que cree, al creyente, al que está creyendo, el que está confiando, todo le es posible. Aunque fe y creencia se escriben en griego igual, esto es pistis, y aparentemente tienen el mismo significado, la diferencia está en que fe es el conocimiento de la habilidad, la capacidad, la autoridad y el libre albedrío del hombre o la mujer para hacer, mientras que creencia es la acción de llevarlo a cabo. Se los leo de nuevo. Aunque fe y creencia se escriben en griego igual, esto es, pistis, y aparentemente tienen el mismo significado, la diferencia está en que fe es el conocimiento de la habilidad, la capacidad, la autoridad y el libre albedrío del hombre o la mujer para hacer, mientras que creencia es la acción de llevarlo a cabo. Ustedes, ¿qué harán? ¿Lo llevarán a cabo? Dios les bendiga y nos estamos viendo.